hasta que te atrevas a ver. Rebecca Armstrong es una joven empresaria brillante y dueña de TrueBand, una aplicación de citas que se ha convertido en un éxito mundial gracias a su enfoque único. No muestra fotos de perfil, solo pensamientos, cartas de amor y audios. Aparentemente segura y centrada, Rebecca esconde un secreto. Desde hace años, está enamorada de su mejor amiga, Sarocha Chankima, una diseñadora carismática e idealista que ha estado con ella desde la universidad. Lo que Rebecca nunca supo es que Sarocha también ha guardado sus sentimientos, temiendo arruinar su amistad. Entre las otras amigas, la vivaz Song, la soñadora Nam y la racional Irin se esconde un círculo de amor, celos y silencios prolongados. Todo cambia cuando una carta anónima publicada en TrueBand empieza a ganar popularidad. La carta describe con ternura, tristeza y deseo a una mujer inalcanzable con detalles que solo Rebecca reconoce porque fue escrita por ella misma, hace años, nunca publicada, hasta que un error del sistema la libera. Sarocha, sin saber que fue Rebecca, comienza a obsesionarse con descubrir quién la escribió, porque también reconoce partes de sí misma ahí. En ese juego de identidades ocultas, secretos antiguos y nuevas heridas, ambas tendrán que enfrentarse a lo que sienten, y a la posibilidad de perderlo todo por atreverse a amar. Capítulo 1. La carta que nunca debió salir. Rebecca Armstrong odiaba los errores. No los detestaba de una manera ligera, como quien se molesta porque alguien llega tarde, o porque una taza cae al suelo y se rompe. Los odiaba de verdad. Los errores la inquietaban, la desordenaban, la obligaban a mirar de frente a aquello que más intentaba evitar, la posibilidad de que algo escapara de sus manos. Y Rebecca había construido su vida precisamente sobre lo contrario. Control, precisión, método. Cada cosa tenía un lugar, cada decisión tenía una razón, cada emoción tenía una puerta cerrada. Algunas incluso tenían llave. TrueBand había nacido así, no de la improvisación, como solían decir los artículos que romantizaban su historia. No de una noche inspirada, no de una revelación repentina. Había nacido de años de observar en silencio, de escuchar cómo las personas decían querer amor, pero elegían apariencias, de ver a sus amigas deslizar perfiles en aplicaciones que prometían conexión y entregaban cansancio, de ver a Sarocha Chankima enamorarse de personas que nunca la veían de verdad. Esa era la parte que nadie sabía. La prensa hablaba de TrueBand como una revolución tecnológica, una aplicación de citas sin fotos, sin perfiles perfectos, sin cuerpos convertidos en vitrinas, solo pensamientos, cartas, audios, fragmentos de diarios, preguntas incómodas, confesiones anónimas, una plataforma donde las personas no podían enamorarse de una cara antes de escuchar una voz. La llamaban brillante, valiente, disruptiva. Rebecca sonreía con educación cada vez que escuchaba esas palabras, pero nunca decía la verdad. Nunca decía que TrueBand había nacido, en parte, porque ella llevaba 7 años enamorada de una mujer que no sabía mirar hacia ella. O quizás sí la miraba. Ese era el problema. Con Sarocha nunca había certezas, solo intuiciones peligrosas. Aquella mañana, la ciudad amaneció cubierta por una neblina clara. Desde el piso 32 del edificio TrueBand, los rascacielos parecían flotar sobre una capa de humo azul. Rebecca estaba de pie frente a los ventanales de su oficina, con una taza de café negro entre las manos y el cabello recogido en un moño bajo, impecable. Vestía un traje gris oscuro, sin una arruga. Había llegado antes que todos, como casi siempre. Le gustaba la oficina a esa hora, antes del ruido, antes de las llamadas, antes de que los pasillos se llenaran de pasos, voces, risas y urgencias. Antes de que tuviera que ser Rebecca Armstrong CEO. A esas horas podía ser solo Rebecca, aunque ser solo Rebecca tampoco fuera algo particularmente sencillo. Sobre su escritorio había 3 carpetas abiertas, una tablet con métricas en tiempo real y una lista de pendientes escrita a mano. Lanzamiento de actualización, revisión de seguridad, reunión con inversionistas a las 10, entrevista grabada para Europa al mediodía, cena con el equipo fundador a las 8. Y al final de la lista, escrito con una letra más pequeña, casi como si no quisiera admitirlo, llamar a Sarocha. No era una tarea real.
No tenía urgencia. No había motivo concreto. Pero desde hacía años, Rebeca encontraba excusas para poner a Sarocha en su agenda. Enviar un artículo. Preguntar por un diseño. Recordarle una reunión. Decirle que había encontrado el té que le gustaba. Cualquier cosa servía. Lo importante era tener un motivo para aparecer en su día sin que pareciera necesidad. El celular vibró sobre el escritorio. Rebeca no se movió de inmediato. Tomó otro sorbo de café. El sabor amargo le ayudaba a despertar. Luego miró la pantalla. Irin. Frunció el ceño. Irin Sattar no escribía temprano salvo que algo estuviera mal. Y cuando algo estaba mal para Irin, casi siempre estaba muy mal. El mensaje apareció completo en la pantalla bloqueada. Tenemos un problema. Rebeca dejó la taza sobre el escritorio. La abrió. Había más mensajes. Se publicó una carta antigua desde tu cuenta de prueba. El cuerpo de Rebeca se tensó. No se puede borrar desde el panel normal. Leyó la siguiente línea. Ya tiene 312 conexiones. Y después la última. Está en tendencia. Durante unos segundos no ocurrió nada. O más bien, ocurrió todo dentro de ella. Un golpe seco en el pecho. Una contracción en el estómago. Una sensación de frío subiendo por la columna. No podía ser. No esa carta. Había demasiados documentos antiguos en su cuenta de prueba. Textos de demostración. Cartas ficticias. Fragmentos escritos por el equipo. Borradores. Plantillas. No tenía por qué ser esa. No podía ser esa. Dejó el celular sobre la mesa con demasiado cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera confirmar lo que ya empezaba a temer. Abrió la aplicación en la tablet. TrueBand cargó con su animación habitual. Un círculo dorado formándose a partir de líneas escritas. Le pareció una crueldad. La pantalla principal apareció, y allí estaba, en la sección destacada, encima de todas las demás publicaciones. Sin nombre, sin foto. Solo el título automático que el algoritmo había elegido al detectar su nivel de interacción. La mujer que no sabe que la miro. Rebeca dejó de respirar. Abrió la carta. Las palabras aparecieron sobre el fondo blanco. Limpias. Elegantes. Públicas. Terriblemente públicas. Hay una mujer que aparece en mis sueños desde hace 7 años. No, tiene los ojos más tristes cuando ríe, como si supiera que nadie la mira de verdad. No. Yo sí la miro. Rebeca cerró los ojos. Pero ya era tarde. Las palabras estaban dentro. Habían vuelto al lugar del que nunca debieron salir. A una habitación universitaria. A una noche de lluvia. A un sofá estrecho. A Sarocha dormida con los pies fríos y una mano extendida hacia ella. 7 años antes. La imagen regresó con una nitidez cruel. Sarocha tenía 20 años entonces. Rebeca, 21. Eran estudiantes. Todavía no existía TrueBand. Todavía no existían entrevistas, inversionistas ni oficinas de cristal. Solo existían trabajos finales, cafés baratos, departamentos compartidos, y la sensación absurda de que la vida adulta estaba esperando detrás de la próxima esquina. Aquella noche Sarocha había llegado a su departamento llorando. No de forma dramática, no como en las películas. Lloraba en silencio, que era mucho peor. Tenía el cabello mojado por la lluvia, el maquillaje corrido y una chaqueta demasiado ligera para el frío. No quiero hablar, había dicho al entrar. Y luego habló durante 3 horas. De su exnovio, de sus promesas vacías, de cómo siempre terminaba con personas que querían su luz, pero no su cansancio. De cómo todos se enamoraban de la versión brillante de ella, y huían cuando descubrían que también podía romperse. Rebeca la escuchó sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá. No intentó resolverle la vida. No le dijo que él no la merecía, aunque lo pensó. No le dijo que ella sí sabría quererla, aunque también lo pensó. Solo le preparó té. Le dio una manta. Y se quedó allí hasta que Sarocha se quedó dormida. Después, mientras la lluvia golpeaba la ventana, Rebeca escribió la carta. No con intención de enviarla, ni siquiera con intención de guardarla. La escribió porque si no lo hacía iba a partirse en 2. Era la primera vez que ponía en palabras lo que llevaba meses negándose a mirar. Que Sarocha no era solo su amiga. Que su risa le cambiaba el día. Que su tristeza le dolía físicamente.
que cada vez que Sarocha hablaba de otra persona, Rebeca sentía algo parecido a la humillación, que quería tocarle la mano y nunca se atrevía, que quería decirle quédate, pero siempre decía, puedes dormir en el sofá si quieres. Escribió hasta que amaneció. Luego guardó el documento en una carpeta privada, y jamás volvió a abrirlo. Hasta ahora, la tablet seguía mostrando las palabras. Cuando me habla de sus planes, de sus ideas locas, de sus amores equivocados, yo asiento. Sonrío. Le digo que merece algo mejor. No sabe que cada vez que eso estoy suplicando en silencio que algún día me vea a mí. Rebeca sintió náuseas. Miró las estadísticas. La cifra ya no era 312. Era 428. Luego 451. Después 503. Cada segundo aumentaba. Conexiones. Comentarios. Reacciones. Usuarios guardándola. Usuarios compartiéndola. Usuarios enamorándose de la carta que ella había escrito para no confesar un amor imposible. El intercomunicador sonó. Rebeca, Irin está aquí, avisó la voz de su asistente. Que pase. La puerta se abrió casi de inmediato. Irin entró con una laptop bajo el brazo y el cabello recogido de cualquier manera. Eso era mala señal. Irin podía sobrevivir a una crisis técnica sin perder la compostura, pero cuando su peinado dejaba de importarle, significaba que la situación era seria. Dime que tienes una explicación lógica, dijo Rebeca. Irin dejó la laptop sobre el escritorio. Tengo 3 explicaciones posibles y todas son malas. Empieza por la menos mala. Error de migración en la actualización de anoche. Algunos documentos antiguos de cuentas de prueba fueron indexados como contenido publicable. Algunos, Irin evitó su mirada. Estamos revisando. Rebeca entendió. Pero esta fue la única que llegó a tendencia. Sí. ¿Por qué? Irin abrió la laptop y giró la pantalla hacia ella. Porque el algoritmo la leyó como contenido de alta conexión emocional. Usuarios empezaron a responder en masa. Después la empujó a destacados. Cuando intentamos retirarla, el sistema ya la había replicado en caché global. ¿Cuánto tiempo para bajarla? Técnicamente podemos ocultarla en la app en 1 hora. Hazlo. No va a servir de mucho. Rebeca la miró. Irin señaló otro panel. Ya está fuera. Capturas, hilos, vídeos, comentarios. Alguien la subió a X hace 20 minutos. Hay usuarios haciendo lecturas en TikTok. Y algunos foros ya están intentando descubrir quién la escribió. Rebeca se quedó en silencio. Su oficina pareció encogerse. El edificio entero, con sus 32 pisos, su equipo de seguridad, sus protocolos, sus servidores y sus reglas, se volvió insuficiente. Porque el problema no estaba en la app, estaba en ella. Irin la observó con cuidado. Rebeca, ¿qué? Esa carta es tuya. La pregunta fue suave. No acusatoria, no técnica, una pregunta de amiga. Y por eso dolió más. Rebeca se giró hacia la ventana. La ciudad seguía igual. La gente caminaba por las aceras. Los autos se detenían en los semáforos. Nadie allá abajo sabía que una parte de ella acababa de quedar expuesta ante miles de desconocidos. Sí, Irin no respondió de inmediato. Es sobre Sarocha. Rebeca cerró los ojos. El silencio fue respuesta suficiente. Irin murmuró algo en árabe que Rebeca no entendió, pero que sonó exactamente como una maldición. Ella la ha visto. No lo sé. La va a ver. Lo sé. Y va a reconocerse. Rebeca abrió los ojos. No necesariamente. Irin la miró con una mezcla de incredulidad y compasión. Rebeca, hay millones de mujeres en el mundo que se quedan dormidas en sofás. No seas absurda. Rebeca soltó una risa seca. Estoy intentando. Irin se acercó un poco más. Tenemos que decidir algo rápido. Podemos emitir un comunicado diciendo que fue contenido ficticio de prueba. No, es lo más simple. No voy a mentir públicamente. Has mentido en privado durante 7 años. La frase quedó suspendida entre ellas. Irin se arrepintió apenas la dijo. Rebeca no se movió. No se enfadó. No alzó la voz. Eso fue peor. Lo siento, dijo Irin. No importa. Sí importa. Rebeca tomó la tablet y apagó la pantalla. Primero oculta la carta dentro de la app. Segundo, revisa si hubo otras publicaciones accidentales.
Tercero, cierra acceso a todas las cuentas de prueba hasta nueva orden. Ya lo estoy haciendo. Cuarto, nadie del equipo comenta esto con nadie. Eso será difícil. No pregunté si era difícil. Irina asintió. La CEO había vuelto. Fría, precisa, funcional. Pero la amiga seguía allí, debajo, mirando una herida abierta. ¿Quieres que llame a Song? No. Nam. No. Sarocha. Rebeca la miró. No. El teléfono vibró sobre la mesa. Las dos miraron al mismo tiempo. El nombre iluminó la pantalla. Sarocha. Rebeca sintió que todo el aire abandonaba la habitación. Irin no dijo nada. Solo tomó su laptop. Voy a estar afuera. Quédate. La palabra salió antes de que pudiera pensarla. Irin se detuvo. Rebeca tragó saliva. No. Mejor vete. Irin asintió lentamente y salió, cerrando la puerta tras ella. El teléfono seguía vibrando. Sarocha. La fotografía de contacto era antigua. Una imagen tomada 3 años antes en un viaje de trabajo a Singapur. Sarocha estaba riendo con los ojos cerrados, una mano sobre el cabello para que el viento no se lo llevara a la cara. Rebeca odiaba esa foto. La amaba. Por eso nunca la cambiaba. La llamada se cortó. Rebeca soltó el aire. Antes de que pudiera moverse, el teléfono volvió a vibrar. Sarocha otra vez. Contestó. Sí, su voz sonó casi normal. Casi. ¿Estás ocupada?, preguntó Sarocha. Había emoción en su voz. Mucha. Demasiada. Tengo una mañana complicada. Siempre tienes mañanas complicadas. Rebeca intentó sonreír. No pudo. ¿Qué pasó? Necesito preguntarte algo. El corazón de Rebeca dio un golpe seco. Dime, ¿viste la carta que está viral en Truband? Rebeca cerró los ojos. No, la mentira salió limpia. Terriblemente limpia. Al otro lado, Sarocha soltó una exclamación indignada. ¿Cómo que no? Es tu aplicación. Hay muchas cosas virales en Truband, no como esta. Rebeca apoyó una mano en el borde del escritorio. Necesitaba sostenerse. ¿Qué tiene de especial? Sarocha guardó silencio un instante. Cuando habló, su voz había cambiado. Ya no era la voz juguetona de siempre. Era más baja, más íntima. No sé, eso fue lo primero que dijo. Luego respiró. Me hizo llorar. Rebeca sintió que algo se quebraba en su pecho. ¿Ah, sí? Sí. Y me dio rabia. Rabia. Porque no debería hacerme llorar una carta escrita por una desconocida. Se escuchó una pequeña risa nerviosa. Pero hay algo en la forma en que habla de esa mujer, no sé. Es como si la quisiera incluso en sus partes más difíciles. Rebeca no contestó. No podía. Sarocha continuó. Hay una línea donde dice que ella se queda dormida en su sofá, y que mientras la oye respirar, todo el mundo podría acabarse afuera y no importaría. Otra pausa. No es una locura que alguien ame así. Rebeca miró la ciudad, los edificios, el cielo claro, la vida siguiendo como si nada. Sí, dijo al fin. Es una locura. Yo pensé. Sarocha se interrumpió. ¿Qué? Nada. Dilo. Pensé que me gustaría que alguien me amara así. Rebeca cerró los ojos con fuerza. Durante 7 años había deseado escuchar algo parecido. Y ahora que lo escuchaba, era una tortura. Quizás alguien lo hace. El silencio al otro lado cambió. Se volvió más denso. Más lento. ¿Tú crees? Rebeca se arrepintió de inmediato. No sé. Fue una frase torpe. Cobarde. La clase de frase que había usado durante años para retroceder justo antes de decir algo real. Sarocha dejó escapar un suspiro. A veces eres imposible, Beck. El apodo la golpeó con suavidad. Beck. Solo Sarocha la llamaba así. Al principio porque le parecía más cercano que Rebeca. Después porque Rebeca dejó de corregirla. Luego porque oírlo en su voz se volvió una necesidad secreta. ¿Por qué me llamaste?, preguntó Rebeca. Porque quería saber si la habías leído. La leeré. Promételo. Lo prometo. Y después dime qué piensas. Rebeca casi rió. ¡Qué crueldad! Está bien. Sarocha guardó silencio. Demasiado tiempo. Beck, sí. ¿Tú crees que la autora todavía ama a esa mujer? Rebeca abrió los ojos. La oficina pareció desaparecer. Ya no estaba allí. Estaba en el departamento universitario. En la lluvia.
En el sofá. En todos los años en que Sarocha había sido la pregunta y la respuesta. Sí. La voz le salió apenas audible. Creo que sí. Qué triste. ¿Por qué? Porque si la ama así desde hace años y nunca se lo dijo. Sarocha suspiró. Debe estar muriéndose por dentro. Rebeca no pudo responder. Porque era exactamente eso. Morirse por dentro de forma ordenada. Elegante. Silenciosa. La especialidad de Rebecca Armstrong. Tengo que entrar a una reunión, mintió. Claro. Perdón. Luego hablamos. Sí. Y lee la carta. Lo haré. Adiós, Beck. Adiós, Sarocha. La llamada terminó. Rebeca dejó el teléfono sobre el escritorio. Durante un minuto completo no se movió. Después se sentó. Lentamente. Como si acabara de envejecer 10 años. En la pantalla apagada de la tablet vio su reflejo. El traje impecable. El cabello perfecto. El rostro pálido. La mujer que había construido una aplicación para que las personas fueran honestas, no podía sostener una sola verdad frente a la mujer que amaba. El intercomunicador volvió a sonar. Esta vez no respondió. El teléfono vibró con mensajes nuevos. Irin, Song, el equipo de comunicación, notificaciones de prensa, usuarios. Todo el mundo empezaba a moverse alrededor de aquella carta. Rebeca abrió de nuevo Trueband. La publicación seguía allí. Ahora tenía más de 3000 conexiones. Los comentarios se multiplicaban. Esto es amor real. Necesito saber si la encontró. Quien escribió esto merece decirlo. Si alguien me amara así, yo no lo dejaría ir jamás. Rebeca sintió una risa amarga subirle por la garganta. La gente siempre creía que amar era suficiente. No sabía nada. No sabía que a veces amar era precisamente lo que te impedía moverte. Porque cuando amas poco, arriesgas poco. Pero cuando amas a alguien como Rebeca amaba a Sarocha, todo riesgo parece una forma de pérdida. La puerta se abrió sin aviso. Song entró con el celular en una mano y un café en la otra. Su expresión era una mezcla de curiosidad, alarma y esa irritante capacidad de oler secretos a distancia. Dime que la carta no es tuya. Rebeca la miró. Song dejó el café sobre la mesa. Mierda. Buenos días para ti también. No me cambies de tema. Es tuya. Rebeca no contestó. Song se llevó una mano a la frente. Dios mío. Es tuya. Irin apareció detrás, claramente habiendo intentado detenerla sin éxito. Le dije que no entrara. Y yo la ignoré, dijo Song. Porque esta familia emocionalmente discapacitada necesita intervención. No somos una familia, murmuró Rebeca. Claro que lo somos. Una muy disfuncional. Irin cerró la puerta. La carta ya fue ocultada dentro de la app. Y fuera. Imposible. Song levantó el celular. Ya hay un hilo con 20.000 likes. Rebeca sintió que el cansancio le caía encima. Necesito una estrategia de contención. No dijo Song. Rebeca la miró. ¿Perdón? Necesitas decidir si vas a seguir mintiendo. Irin le lanzó una mirada de advertencia. Song la ignoró. Porque esto no es solo una crisis de marca, Rebeca. Esto eres tú. Y Sarocha. No metas su nombre. Ya está metido. Rebeca se levantó. Nadie sabe que es ella. Song suavizó la expresión. Todavía. La palabra cayó sobre la oficina como una sentencia. Todavía. Rebeca caminó hacia la ventana. Abajo la ciudad seguía funcionando. Gente cruzando calles. Taxis avanzando. Pantallas encendidas. Vidas normales. Ella había pasado años construyendo una vida que pareciera normal. Y bastó una carta para mostrar que no lo era. No voy a decir nada, dijo. Nada, preguntó Song. Nada. ¿Y si Sarocha pregunta? Rebeca no respondió. Porque la respuesta era evidente. Si Sarocha preguntaba directamente, no sabía si podría mentirle. Pero tampoco sabía si podría decirle la verdad. Rebeca, dijo Irin con más calma. Necesitamos al menos preparar escenarios. Hazlo. Escenario 1. Lo tratamos como un error técnico y contenido ficticio. No. Escenario 2. Admitimos que fue un texto privado filtrado, sin identificar autor. Quizás. Escenario 3. Irin se detuvo. Song la completó. Le dices a Sarocha que lleva 7 años enamorada de ella. La oficina quedó en silencio.
Rebeca cerró los ojos. Salgan. Rebeca. Ahora. Song parecía dispuesta a discutir, pero Irin la tomó del brazo. Vamos. Cuando quedó sola, Rebeca volvió al escritorio. Abrió el panel interno de TrueBand. Entró a su cuenta de prueba. Ahí estaban los archivos antiguos, ordenados por fecha. Varios documentos habían sido migrados por error, pero solo uno importaba: la carta. El archivo original seguía allí, con fecha de creación de 7 años atrás. La abrió. No necesitaba leerla. La sabía de memoria, pero lo hizo igual. Y al llegar al final encontró una línea que había olvidado. Una línea que no aparecía en la versión publicada porque el sistema había cortado el texto por límite automático. Si algún día lees esto y sabes que eres tú, perdóname por no haber sido valiente. Rebeca se quedó mirando la frase durante mucho tiempo. Luego cerró el archivo, borró la pantalla y apoyó las manos sobre el escritorio. Afuera, el día apenas comenzaba. Dentro de ella, algo acababa de terminar. La vida que había sostenido durante 7 años. La comodidad del silencio. La seguridad de amar sin ser descubierta. Todo eso se estaba derrumbando. Y en algún lugar de la ciudad, Sarocha Chankima leía una y otra vez una carta anónima sin saber que cada palabra era suya. Sin saber que había sido amada durante años por la persona que acababa de jurar no haberla leído. Sin saber que el algoritmo más exitoso del mundo no había encontrado una coincidencia. Había cometido un error. El único error que Rebecca Armstrong no sabía cómo corregir. Y quizá, precisamente por eso, el único capaz de cambiarlo todo. Capítulo 2. Tendencia mundial. A las 9 de la mañana, la carta ya había abandonado TrueBand. A las 10 había abandonado el país. Y a las 11, había abandonado cualquier posibilidad de ser controlada. Rebeca observaba las pantallas de la sala de monitoreo, como si estuviera presenciando una catástrofe natural. Porque eso era exactamente lo que sentía. Una tormenta. Una que ella misma había creado 7 años atrás, sin imaginar que algún día regresaría para destruirlo todo. Las métricas seguían creciendo. Compartidos, capturas, traducciones, lecturas dramatizadas, vídeos, hilos. La carta ya no pertenecía a la aplicación. Ya no pertenecía siquiera a Internet. Comenzaba a pertenecer a las personas. Y eso era mucho más peligroso. ¿Cuántas menciones?, preguntó. Irin ni siquiera levantó la vista de la pantalla. 123.000. ¿En cuánto tiempo? 3 horas. Song soltó un silbido. Eso es una locura. No me ayudes, por favor. Estoy intentando impresionarte con el tamaño de tu desastre. Rebeca la fulminó con la mirada. Song sonrió. Era imposible saber cuándo estaba siendo insoportable a propósito y cuándo simplemente era su personalidad. Probablemente ambas cosas. Tenemos medios preguntando si vamos a identificar a la autora. No. Tenemos usuarios ofreciendo recompensas. No. Tenemos un podcast intentando entrevistarla. No. Tenemos. Song. ¿Qué? Cállate. Song levantó las manos en señal de rendición. Pero la sonrisa seguía allí, porque ella conocía a Rebeca demasiado bien. Y cuanto más nerviosa estaba, más seca se volvía. Era una señal inequívoca. La carta importaba. Y eso significaba que el problema era mucho más personal de lo que Rebeca quería admitir. A varios kilómetros de allí, Sarocha no estaba trabajando. O al menos fingía hacerlo. Su computador permanecía abierto. Su software de diseño también. Pero llevaba casi 20 minutos mirando exactamente la misma pantalla. Sin mover una sola línea. Sin corregir un solo color. Sin avanzar absolutamente nada. Porque la carta seguía abierta en otra pestaña. Y seguía leyéndola. Por 5ª vez. O 6ª. Había perdido la cuenta. No entendía qué le pasaba. No era una persona especialmente romántica. O eso había creído siempre. Le gustaban las historias de amor, las películas, las canciones, pero nunca había sido de las que lloraban leyendo cartas. Y sin embargo, aquello la había atravesado, como si alguien hubiera abierto una ventana directamente dentro de ella. Su teléfono vibró. Nam. Hola. ¿Ya la leíste? Sarocha soltó una risa. También me llamas por eso.
Todo el mundo me llama por eso. Tan viral está. Fren, ¿qué? Mi mamá me preguntó por la carta. Sarocha abrió los ojos. ¿Tu mamá usa Trueband? No. Entonces estamos en problemas. Exactamente. Las dos rieron. Pero después el silencio se alargó. ¿Te gustó mucho, verdad? Preguntó Nam. Sarocha apoyó la barbilla sobre la mano, mirando nuevamente las palabras. Sí, lo sabía. Es rara. La carta. No, lo que me hace sentir. Nam guardó silencio. Esperando. Porque era buena haciendo eso. Esperando. Escuchando. Permitiendo que las personas llegaran solas a lo que necesitaban decir. Hay detalles demasiado específicos, continuó Sarocha. ¿Qué clase de detalles? No sé. Pequeñas cosas. La forma en que habla de esa mujer. Como si la hubiera observado durante años. Como si conociera todas sus versiones. Las buenas y las malas. Nam sonrió suavemente. Eso es amor. Eso es obsesión. A veces la diferencia es mínima. Sarocha rodó los ojos. ¿Qué ayuda eres? Gracias. Lo intento. La conversación continuó unos minutos más. Pero incluso después de colgar, la sensación permaneció. Algo en aquella carta seguía molestándola. No de forma desagradable, de forma familiar. Como una canción que parece conocida aunque jures no haberla escuchado antes. Esa misma tarde apareció el primer artículo. La carta anónima que está haciendo llorar a Internet. Después vino otro. Y otro. Y otro más. A las 4 de la tarde ya existían artículos en 5 idiomas distintos. Algunos analizaban el fenómeno. Otros intentaban descubrir la identidad de la autora. Otros simplemente publicaban fragmentos acompañados de fotografías estéticas de cafés, ventanas lluviosas y parejas abrazadas. Internet era predecible. Lo que nadie esperaba era la cantidad de personas que comenzaron a responder. Miles, decenas de miles. Usuarios publicando sus propias cartas, sus propias historias, sus propios amores imposibles. Trueband experimentó el mayor tráfico de toda su historia. Y eso generó otra situación. Inversionistas felices. Las acciones subieron. Informó Irin. Rebeca levantó la vista. ¿Qué? Subieron. Por una filtración. Por una filtración viral que aumentó un 40% el tráfico global. Song comenzó a reír. Esto es ridículo. No tiene ninguna gracia. Un poco sí. Rebeca apoyó la frente sobre una mano. Odio Internet. Internet te ama. No es mutuo. Song la observó durante unos segundos. Y entonces preguntó. ¿Qué decía exactamente la parte que hizo llorar a Sarocha? Rebeca se quedó inmóvil. Irin levantó la cabeza. Song sonrió lentamente. Como una depredadora que acaba de detectar movimiento. Porque sí te llamó. Lo sé. Y también sé que no me estás contando todo. No empieces. Ya empecé. Song. Ella sospecha algo. Rebeca no respondió. Y esa fue respuesta suficiente. Dios mío. Song abrió los ojos. Ella se reconoció en la carta. No. Sí. No. Rebeca. No lo sabe. Song cruzó los brazos. Pero lo sintió. La frase cayó exactamente donde más dolía. Porque era verdad. Sarocha no sabía. Pero había sentido algo. Y eso era mucho más difícil de controlar. Esa noche, cuando finalmente regresó a casa, Rebeca creyó que podría descansar. Estaba equivocada. El loft permanecía en silencio. Elegante. Ordenado. Perfectamente limpio. Como siempre. Y aún así parecía distinto. Más vacío. Más frío. Quizás porque la carta había abierto una puerta que llevaba años manteniendo cerrada. Preparó una copa de vino. Después otra. No bebió ninguna. Simplemente las dejó sobre la encimera, mirando las luces de la ciudad a través de los ventanales. Y pensando demasiado. Pensando en la universidad. Pensando en Sarocha. Pensando en aquella noche de lluvia. Pensando en todas las veces que había estado a punto de decirlo. Porque había habido muchas. Más de las que cualquiera imaginaría. Momentos pequeños. Ridículos. Peligrosos. Una mirada demasiado larga. Una mano que permanecía donde no debía. Una despedida que duraba más de la cuenta. Pero siempre retrocedía. Siempre.
hasta que los años terminaron convirtiendo el silencio en una costumbre, y la costumbre en una prisión. Su teléfono vibró. Sarocha. Otra vez. Rebeca cerró los ojos. Respiró profundamente. Y respondió. Sí, ¿estás ocupada? La pregunta sonó inocente, pero algo en su tono era distinto. Más suave. Más pensativo. No mucho. Bien. Pausa. Leí la carta otra vez. Rebeca sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Y, sigo pensando en ella. Es solo una carta. No, respondió Sarocha, con una convicción inesperada. No es solo una carta. Y por primera vez desde que comenzó todo aquello, Rebeca tuvo la sensación de que el verdadero problema no era que el mundo estuviera leyendo sus palabras. El verdadero problema era que Sarocha no podía dejar de hacerlo. Y tampoco quería hacerlo. Y eso era mucho más peligroso que cualquier tendencia mundial. Capítulo 3. Demasiado parecida a mí. La obsesión comenzó de forma ridícula. Al menos eso fue lo que Sarocha se dijo durante los primeros 2 días. Era solo una carta. Una publicación viral. Una historia bonita escrita por una desconocida. Nada más. Nada que justificara abrir la aplicación apenas despertaba. Nada que justificara leer los comentarios durante el desayuno. Nada que justificara releer los mismos párrafos antes de dormir. Y sin embargo, allí estaba, haciéndolo otra vez, sentada en la cafetería que frecuentaba desde hacía años, con una taza de té humeante frente a ella, y la carta abierta en la pantalla del teléfono. «Estás enferma». Sarocha levantó la vista. Nam acababa de llegar. Dejó su bolso sobre la silla y se sentó frente a ella. «Buenos días para ti también. Llevas exactamente 30 segundos sin mirarme a los ojos». «Mentira». 25. Sarocha sonrió. Nam le quitó el teléfono de las manos. «Oye, no, Nam, no, devuélvemelo». Nam bajó la mirada hacia la pantalla y leyó en voz alta. «Cuando me cuenta que no cree en el amor, algo dentro de mí se rompe». Levantó una ceja. «Entiendo el problema». «¿Qué problema?» «Que esto fue escrito para ti». Sarocha soltó una carcajada. «Claro que no». «Entonces deja de poner esa cara». «¿Qué cara?» «La misma que pones cuando alguien menciona un tema que te toca demasiado». Nam conocía demasiadas expresiones de su rostro. Era una de las ventajas y desventajas de tener amigas desde hacía tantos años. Resultaba casi imposible mentirles. «No se trata de mí». «Entonces, ¿por qué llevas 3 días pensando en esto?» Sarocha abrió la boca. Después la cerró, porque no tenía una respuesta. Al menos no una que sonara razonable. Nam le devolvió el teléfono. «¿Qué es lo que realmente te molesta?» La pregunta quedó suspendida entre ellas. Y por primera vez, Sarocha se obligó a pensarla de verdad. No qué sentía. ¿Por qué lo sentía? Porque eran cosas diferentes. Y quizá ahí estaba la respuesta. Bajó la mirada hacia la pantalla. Leyó nuevamente una línea. «Tiene los ojos más tristes cuando ríe». Un escalofrío le recorrió los brazos. «Porque siento que me conoce». La frase salió antes de que pudiera detenerla. Nam no respondió. Solo la observó, esperando. «Es absurdo, ¿verdad?» «Bastante». «Gracias. Pero sigue hablando». Sarocha suspiró. «No sé cómo explicarlo. Hay partes que parecen escritas por alguien que estuvo ahí. Alguien que me observó durante años. Como si hubiera estado mirando cosas que yo ni siquiera notaba». Nam apoyó el codo sobre la mesa. «¿Crees que habla de ti?» «No, pero hay momentos donde parece que sí. Y eso es lo que me asusta». A la misma hora en las oficinas de Truband, Rebeca estaba viviendo una versión completamente distinta del mismo problema. Ella no estaba obsesionada con la carta. Ella estaba obsesionada con las consecuencias. Y las consecuencias seguían creciendo. La sala de reuniones estaba llena. Pantallas, presentaciones, informes, estadísticas, personas hablando demasiado rápido. Todo aquello que normalmente le encantaba. Hoy le parecía insoportable. «El crecimiento es histórico», explicaba uno de los analistas. «Estamos viendo cifras que nunca habíamos alcanzado». «Fantástico», respondió Rebeca, sin entusiasmo. El analista parpadeó. «No es una buena noticia».
Depende. ¿De qué? De si sobrevivimos a ella. Algunas personas rieron, creyendo que era una broma. No lo era, porque mientras el resto veía crecimiento, ella veía otra cosa. Exposición, visibilidad, riesgo, y el nombre de Sarocha apareciendo cada vez más seguido dentro de su cabeza. Song, sentada al otro extremo de la mesa, observó la escena en silencio. Después de unos minutos levantó una mano. Pregunta. Adelante. ¿Cuántas probabilidades hay de que la autora real quiera permanecer anónima? Muchas, respondió alguien del equipo. Entonces, la prioridad debería ser proteger esa identidad. Rebecca la miró. Song sostuvo la mirada. Había algo ahí, algo que decía: sé más de lo que estás diciendo, y Rebecca lo sabía, porque Song siempre había sido así. No necesitaba pruebas, solo intuiciones, y sus intuiciones solían ser peligrosamente precisas. Aquella noche, Sarocha llegó a casa más cansada de lo habitual. No físicamente, mentalmente, como si hubiera pasado todo el día intentando resolver un acertijo. Se dejó caer sobre el sofá, encendió una lámpara y abrió nuevamente la carta. Por un momento pensó que quizá estaba exagerando, quizá Nam tenía razón, quizá simplemente estaba proyectando cosas, buscando significados donde no existían. Pero entonces leyó los comentarios. Miles de personas hablando sobre la publicación, interpretándola, analizándola, compartiendo teorías. Y uno de ellos llamó su atención. La autora conoce demasiado bien a esa mujer. Esto no parece enamoramiento, parece años de observación. Sarocha sintió un pequeño nudo en el estómago, porque eso era exactamente lo que pensaba. Y no era la única. Siguió bajando. Otro comentario. No me da la impresión de que sea un amor reciente. Esto lleva mucho tiempo. Otro. La forma en que describe sus inseguridades es demasiado específica. Otro. Quien escribió esto conoce incluso las partes que esa mujer intenta esconder. Sarocha dejó de leer, porque de pronto estaba incómoda. Muy incómoda. Como si la carta estuviera acercándose demasiado. Como si estuviera empezando a rozar algo que prefería no mirar. Esa misma noche recibió una videollamada. Rebecca. La pantalla iluminó la habitación. Y por razones que no supo explicar, su corazón dio un pequeño salto. Sonrió. Contestó. Hola. La imagen apareció. Rebecca estaba en casa. Cabello suelto. Sin chaqueta. Con una copa de vino en la mano. Más relajada de lo habitual. Y aún así parecía agotada. Hola. Tienes cara de que llevas 3 días sin dormir. Llevo 3 días sin dormir. Eso explica bastante. Una sonrisa pequeña apareció en los labios de Rebecca. Y durante un segundo Sarocha sintió algo extraño. Una ternura repentina. Como si quisiera atravesar la pantalla y obligarla a descansar. La sensación desapareció tan rápido como llegó. ¿Todo bien?, preguntó Rebecca. Sí, mentira. Las dos lo sabían. Porque llevaban demasiados años siendo amigas. ¿Qué pasa?, preguntó Rebecca. Sarocha dudó. Miró la pantalla. Después miró la carta abierta en la mesa. Y volvió a mirarla. Voy a decir algo muy estúpido. Perfecto. Me encantan las cosas estúpidas. No es cierto. No, pero adelante. Sarocha respiró profundamente. Siento que conozco a la persona que escribió esa carta. El silencio al otro lado fue casi imperceptible. Pero existió. Y eso bastó para que algo dentro de Rebecca se tensara. ¿Por qué?, preguntó cuidadosamente. No sé. Es una sensación rara. Como si la hubiera escuchado hablar antes. Como si reconociera algo en su forma de mirar el mundo. Rebecca sostuvo la copa con más fuerza. Eso no tiene mucho sentido. Ya sé. Por eso dije que era estúpido. Internet está lleno de personas románticas. Sí, pero esta se siente diferente. La conversación continuó. Cambiaron de tema. Hablaron del trabajo. De Song. De Nam. De una campaña nueva para True Band. De cualquier cosa menos de la carta. Pero la sensación permaneció. Y cuando finalmente colgaron, ambas se quedaron mirando la pantalla apagada durante varios segundos. Pensando exactamente en lo mismo. Aunque ninguna lo sabía. Más tarde, cerca de la medianoche, Sarocha volvió a abrir la publicación. Por costumbre.
por curiosidad, por obsesión. Ya ni siquiera intentaba justificarlo. Fue entonces cuando encontró algo nuevo. Un fragmento que alguien había destacado. Una línea concreta. Una sola. A veces pienso que si ella alguna vez descubriera cuánto la amo, dejaría de mirarme como amiga. Sarocha se quedó inmóvil, leyéndola. Una vez, 2 veces, 3. Y de pronto sintió algo. No tristeza, no nostalgia, no ternura. Miedo. Porque aquella frase no hablaba del amor. Hablaba de la pérdida. Del terror de arriesgar algo importante. Del terror de quedarse sin la persona que más importa. Y por alguna razón inexplicable, aquello le resultó dolorosamente familiar. Cerró la aplicación, apagó el teléfono y se quedó acostada en la oscuridad, mirando el techo, mientras una pregunta comenzaba a instalarse lentamente dentro de ella. Una pregunta pequeña, insistente, peligrosa. Si la autora de la carta realmente existía, ¿a quién había amado durante tantos años? Y más inquietante aún, ¿por qué sentía que esa historia estaba mucho más cerca de ella de lo que debería? No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.